Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén teniendo un buen día. Y bueno, yendo ya a la lección de hoy, quiero enseñarles una historia que pasó cuando Jesús estaba en la tierra, que se le habían acercado 10 leprosos, ¿no? Pero antes de contar esta historia, voy a contarles un poco lo que era una persona con lepra en ese momento. Esta enfermedad, el lepra, ahora les voy a dar una imagen para que ustedes puedan ver. Bueno, así eran las personas que tenían esas llaguitas en su cuerpo, pero no solo en el brazo como la imagen, sino en todo el cuerpo. En ese entonces la lepra no tenía una cura y a las personas que tenían lepra las mantenían alejadas de la sociedad. Porque decían de que si vos la tenías a 2 metros o a 30 metros y corría el viento, podía ser que te contagiara. Porque en ese momento las personas no sabían que la enfermedad no se contagiaba así, ¿no? Entonces las mantenían excluidas. Entonces las personas que tenían lepra sufrían mucho esto. ¿Por qué? Porque los dejaban solos, los rechazaban, los insultaban, los apedreaban. Y cuenta la historia que hoy les voy a contar, cuando Jesús estaba en la tierra, que 10 leprosos se le habían acercado. Y le dicen estos leprosos que tuviera compasión de ellos y que los sanara. Entonces, vamos a ver la historia. Está en Lucas 17, del 11 al 19. Y Jesús le dice cuando estos hombres piden sanación, le dice que vayan y le cuenten al sacerdote. Entonces los 10 leprosos fueron y solamente uno de esos 10 volvió y le dio gloria a Dios. Le agradeció solo a Jesús por lo que había hecho, que lo había sanado. Y la actitud que hoy queremos destacar es la de este hombre. ¿Por qué? Porque eran 10 hombres que fueron sanos y solamente uno volvió dándole gracias a Dios. Muchas veces hay personas que van a la iglesia y se acercan a Jesús solo por el milagro o por la sanación o por una dificultad que están pasando, y Dios hace ese milagro, pero después ellos no vuelven más. Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos es que seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos podemos tener dos actitudes, ¿no? Podemos ser agradecidos o podemos agradecer y dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, si somos agradecidos, ¿qué quiere decir la palabra agradecidos? Dar gracias a Dios e incluso también a nuestra familia por lo que tenemos, aún por las cosas que no tenemos tan bien. Porque como podemos ver, estos 10 leprosos tenían los 10 una necesidad, y que era una necesidad invisible, o sea, visible porque se podía ver la enfermedad, que era ser sanos. Y la otra era invisible, que era ser salvos. No es lo mismo ser sanos que ser salvos. El único que fue salvo, es decir, que aceptó a Jesús en su corazón, fue de los 10 el único que volvió. Porque los otros fueron sanos, pero no fueron salvos, porque no reconocieron a Dios en el milagro que había sucedido. Entonces por eso a veces tenemos estas dos opciones, porque cuando no somos agradecidos nos quejamos. ¿Qué quiere decir que nos quejamos? Que decimos nos falta esto, que no estoy contento porque no tengo aquello, porque me gustaría tener tal jueguito, vestirme de tal forma, ir a tal colegio. Entonces nos quejamos. O podemos ser agradecidos con las cosas que tenemos o no tenemos. Nosotros decidimos qué actitud tomar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y después le decimos a Dios que por qué sucedieron esas cosas, y hay veces que esas cosas suceden porque uno decide mal. Entonces, ¿se acuerdan que hace unas semanas atrás habíamos hablado esto de las decisiones, de que cada decisión tiene su consecuencia y que es nuestra propia voluntad hacer las cosas bien o mal?
Por eso tenemos que ser conscientes de esto. Y cuando nosotros le damos lugar a la queja, no somos agradecidos. Entonces por eso tenemos que tener una actitud humilde en nuestro corazón y ser agradecidos por todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, hoy les voy a mostrar unas imágenes para que agradezcamos por el país que cada uno de nosotros hoy vivimos, que es Argentina. Y oremos a Dios y dándole gracias por el país que tenemos y por la cantidad de paisajes hermosos que tenemos. Tal vez la mayoría de estos lugares que están en las fotos no los conocemos, pero son dentro de acá Argentina y todo es una creación que Dios hizo porque es la naturaleza, son imágenes hermosas. Así que vamos a verlas y después seguimos. Bueno, ¿vieron qué hermosa cada una de las imágenes? Creo que yo, si me tengo que quedar con una, no podría porque son hermosas todas. Así que bueno, la actitud que tenemos que tener hoy, y no solamente hoy, sino siempre en nuestra vida, es ser agradecidos y no darle lugar a la queja. Porque cuando nosotros somos agradecidos, podemos ver las cosas como Dios ve. Yo a veces pienso y me imagino, ¿no?, que tengo un anteojo acá, y me pongo ese anteojo imaginario en mis ojos y que ese anteojo imaginario es ver las cosas como Dios las ve, con los ojos de Jesús. Entonces oremos y pidámosle a Dios que nos dé sus ojos para que podamos ver las circunstancias, las situaciones, los problemas con sus ojos y ver más allá de ese problema, sino ver que todas las cosas, lo que tenemos a Jesús en nuestro corazón, y lo que amamos a Dios y lo reconocemos, todas las cosas ayudan para bien. Entonces confiemos en que a Dios nada se le escapa de las manos y que todas las cosas suceden para que podamos aprender y podamos crecer y ser cada vez más parecidos a Jesús. Entonces los voy a invitar a que cada uno pueda hacer una lista en casa y dar gracias a Dios por varias cosas. Y después, bueno, me las comparten y las vemos. Hacer una lista de yo le agradezco a Dios, por ejemplo, por mi familia, por mi casa, porque tengo salud, porque me salvó principalmente, porque mi familia también está sana. Y bueno, ahí hay un montón de cosas tal vez que podemos seguir enumerando que a cada uno podría agradecerle a Dios y que la lista, cuando nos sentemos, vamos a ver que es infinita. Y eso está buenísimo. Así que hagámoslo y démosle toda la gloria a Dios. Así que bueno, chicos, me pone muy contenta que podamos estar y los bendigo un montón, los extraño. Sigamos aguantando, aprovechemos ahora que estamos en casa y que hace frío, que no tenemos que salir afuera. Eso es algo bueno. Así que bueno, les mando un beso enorme. Los bendigo y acuérdense que para Dios cada uno de ustedes es muy importante y que Dios tiene lo mejor para cada uno de ustedes, ¿sí? Y aprendamos a ser agradecidos y darle gracias a Dios aún por esas cosas que no nos gustan, seguir orando y dándole gracias, ¿sí? Los amo.